El proceso meditativo, introducción y preparación. El objetivo principal de la meditación es dejar de poner la atención en el entorno, el cuerpo y el paso del tiempo para fijarte en tus intenciones y pensamientos, en lugar de en todas las cosas exteriores. Así podrás cambiar tu estado interior independientemente del mundo exterior. Meditar también te permite ir más allá de la mente analítica para acceder al subconsciente, porque es en el subconsciente donde residen todos los malos hábitos y conductas que deseas cambiar. Cuando conozcas y des de manera repetida los pasos de cómo hacerlo, podrás aplicar este método a cualquier cosa que desees cambiar en tu vida. Al principio, como no estás acostumbrado a meditar, tal vez te sientas agitado o incómodo, pero no te preocupes. Solo significa que tu cuerpo, que se ha convertido en tu mente, se resiste a este nuevo proceso de entrenamiento. Crea una red neuronal para la meditación. Recuerda que cuantos más conocimientos tengas, más preparado estarás para una nueva experiencia. Cada paso de la meditación que practiques tendrá un significado para ti basado en lo que has aprendido hasta ahora. Los pasos se presentan en un orden en concreto para ayudarte a memorizar este proceso para el cambio personal. Una de las técnicas que los hipnoterapeutas usan para hacer entrar a sus pacientes en trance se denomina inducción. Les enseñan a los pacientes a cambiar sus ondas cerebrales. Todo cuanto uno tiene que hacer para ser hipnotizado o hipnotizarse es pasar de las ondas beta altas o medias a un estado más relajado de ondas alfa o zeta. Por eso la meditación se parece a la autohipnosis. Inducción de las partes del cuerpo. Una técnica de inducción que al principio puede parecer contradictoria es concentrarte en el cuerpo y el entorno. Son dos de los tres grandes que debes superar. Pero en este caso vas a controlar los pensamientos que tienes sobre ellos. ¿Por qué es bueno concentrarse en el cuerpo? Recuerda que el cuerpo se ha fusionado con el subconsciente. Cuando somos muy conscientes del cuerpo y de las sensaciones corporales, entramos en el subconsciente. Nos encontramos en el sistema operativo. La inducción es una herramienta para acceder al sistema operativo. El cerebelo desempeña un papel de la propiocepción, la capacidad de sentir la posición del cuerpo en el espacio. En esta inducción, mientras te fijas en distintas partes de tu cuerpo en el espacio y en el espacio que rodea tu cuerpo en el espacio, usas el cerebelo para realizar esta función. Y como el cerebelo es la sede del subconsciente, al fijarte en la posición de tu cuerpo en el espacio, accedes al subconsciente saltándote el cerebro pensante. Además, la inducción silencia la mente analítica al obligarte a entrar en el estado sensorial. Las sensaciones son el lenguaje del cuerpo, que a su vez es la mente subconsciente. Por eso, la inducción te permite usar el lenguaje natural del cuerpo para interpretar y cambiar el lenguaje del sistema operativo. En otras palabras, cuando estás notando o fijándote en distintos aspectos del cuerpo, piensas menos. Tus pensamientos analíticos van menos del pasado al futuro. Tu foco de atención se vuelve más amplio. No es estrecho y obsesivo, sino creativo y abierto. Y pasas de beta a alfa. Todo esto ocurre al cambiar tu restringido foco de atención por otro mucho mayor centrado en el cuerpo y el espacio. Los budistas se refieren a él como un foco abierto. Se da cuando las ondas cerebrales se vuelven ordenadas y sincronizadas. Un foco abierto de atención produce una señal nueva, muy coherente, que permite que partes del cerebro que no se comunicaban con otras lo hagan ahora. Te permite transmitir una señal sumamente coherente. Este cambio se aprecia
en una tomografía, pero lo más importante es que puedes notar la diferencia en la claridad y la conexión de tus pensamientos, intenciones y sentimientos. Inducción de las partes del cuerpo. ¿Cómo se realiza? En esta inducción te concentras en el lugar o la orientación de tu cuerpo en el espacio. Por ejemplo, piensa en el lugar donde está la cabeza, empezando por la coronilla y descendiendo poco a poco. Mientras la inducción progresa de una parte del cuerpo a otra, siente y advierte el espacio que cada una ocupa. Percibe también la densidad, el peso o pesadez, o la cantidad de espacio que ocupa. Concéntrate en el cuero cabelludo, después en la nariz, los oídos y en otras partes. Ve descendiendo por el cuerpo hasta concentrarte en las plantas de los pies. Notarás algunos cambios. El paso de una parte a otra del cuerpo y el énfasis que se dé a los espacios que ocupan y en los que están incluidas es el secreto de esta técnica. Advierte ahora la zona, en forma de lágrima, que rodea tu cuerpo y el espacio que ocupa. Cuando sientas este espacio alrededor de tu cuerpo, tu atención ya no estará puesta en él. Ahora ya no eres tu cuerpo, sino algo superior. Así es como te vuelves menos cuerpo y más mente. Sé consciente, por último, de la zona que ocupa en el espacio la habitación en la que estás. Percibe el volumen que llena. Cuando llegues a este punto, tu cerebro empezará a cambiar sus patrones de ondas desordenados por otros más equilibrados y ordenados. El porqué. Estas distintas formas de pensar se registran en un electroencefalograma donde se refleja que acabas de pasar de la actividad de ondas beta a la de ondas alfa. Pero lo que nos interesa no es solo entrar en alguno de los estados alfa, aunque desees alcanzar un estado alfa sumamente coherente y organizado. Por esta razón, primero te concentras en el cuerpo y en su orientación en el espacio, luego en sus distintas partes y en el volumen o el perímetro del espacio que rodea tu cuerpo, y por último en la habitación entera. Si puedes sentir la densidad del espacio, si puedes advertirla y fijarte en ella, pasarás de manera natural del estado de pensar al de sentir. Cuando esto ocurre, es imposible mantener las ondas beta altas que caracterizan el estado de emergencia, de supervivencia y el de fijación. Inducción del agua ascendiendo. Otra técnica de inducción parecida que puedes usar es imaginar que la habitación donde estás sentado se va llenando de agua poco a poco. Observa, siente el espacio en el que la habitación está situada y el que el agua ocupa. El agua te empieza a cubrir los pies, las espinillas y las rodillas y luego te va llegando a la altura del regazo, la barriga y el pecho. Te cubre los brazos, el cuello, la barbilla, los labios y la cabeza, hasta que la habitación se llena de agua. A algunas personas no les gusta imaginar que están totalmente cubiertas de agua, en cambio otras lo encuentran muy relajante y agradable. Luego, vamos a ir al otro paso, que es reconocer, es decir, identificar el problema. El primer paso necesario para arreglar algo es comprender por qué no funciona. Para resolver un problema necesitas primero saber cuál es ese problema y luego ponerle nombre. Muchas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte han visto su vida pasar ante sus ojos como si estuvieran mirando una película. Ante sus ojos han pasado todas sus acciones encubiertas y conocidas, sus sentimientos expresados y reprimidos, sus pensamientos públicos y privados y sus actitudes conscientes e inconscientes. Vieron quién eran y cómo sus pensamientos, palabras y obras afectaron a los demás y a todo lo de su vida. Después de esta experiencia afirman conocerse mejor y desear mejorar en su vida, y gracias a ella perciben nuevas posibilidades y formas de ser en cualquier oportunidad. Tras haberse visto desde un punto de vista objetivo, saben claramente lo que quieren cambiar. El paso de reconocer es como revisar tu vida cada día. Como en el cerebro ya tienes todo el equipo necesario para advertir quién está siendo,
¿por qué no hacerlo antes de morir y renacer en esta misma vida? A base de práctica, esta toma de conciencia te ayudará a anular lo que de otro modo sería el destino predeterminado de tu cerebro y tu cuerpo. Los esclavizantes programas automáticos almacenados en la mente y las emociones memorizadas que te han condicionado químicamente el cuerpo. Solo cuando adquieres esta plena conciencia y autoconocimiento es cuando empiezas a despertar del sueño. Calmarte, aquietarte, ser paciente y estar relajado, y luego observar los hábitos de tu antigua personalidad, libera a tu mente subjetiva de las actitudes de siempre y de los estados emocionales extremos. Tu mente cambia, porque ahora estás rompiendo las cadenas de la naturaleza egocéntrica del ego, que solo piensa en sí mismo. Y cuando veas quién has estado siendo al contemplarlo con la atenta mirada del observador, te apasionará más la vida, si cabe, porque desearás cambiar más aún al día siguiente. A medida que desarrollas habilidades como la contemplación y la autoobservación, estás cultivando la capacidad de separar tu conciencia de los programas subconscientes que han estado definiendo tu antiguo yo. Al dejar la conciencia de ser el antiguo yo para convertirte en observador, la conexión con el antiguo yo desaparece, y al reconocer quién has estado siendo gracias a la metacognición, la capacidad de observar quién estás siendo a través del lóbulo frontal, por primera vez tu conciencia no está inmersa en los programas inconscientes. Tomas conciencia de lo inconsciente. Estas son tus primeras zancadas hacia el cambio personal. Empieza a repasar tu vida. Para descubrir y explorar los aspectos de tu antiguo yo que quieres cambiar, debes hacerte varias preguntas. Oportunidad para escribir. Dedica unos momentos a hacerte preguntas como estas, o cualquier otra que se te ocurra, y escribe las respuestas. ¿Qué clase de persona he estado siendo? ¿Qué clase de persona aparento ser ante el mundo? ¿Cómo es un aspecto de mi vacío? ¿Qué clase de persona soy por dentro? ¿Cómo es el otro aspecto de mi vacío? ¿Siento cada día alguna sensación con la que incluso lucho a diario? ¿Cómo me describirían mis amigos íntimos y mi familia? ¿Hay algo de mí que oculte a los demás? ¿Qué parte de mi personalidad tengo que trabajar para mejorarla? ¿Qué es lo que quiero cambiar de mí? Elige una emoción y desmemorízala. Elige a continuación un estado emocional negativo tuyo, un estado mental limitador, un hábito de ser el mismo de siempre que quieras eliminar. Como los sentimientos memorizados condicionan al cuerpo hacia la mente, las emociones que te limitan son las responsables de tus procesos mentales automáticos, los cuales crean tus actitudes, que a su vez influyen en tus ideas limitadas sobre ti con relación a los demás o a todo, contribuyendo a tus percepciones personales. Cada una de las emociones enumeradas más abajo procede de sustancias químicas del estado de supervivencia, que acrecientan el control del ego. Elige una emoción que sea una gran parte de quien eres. Puede que la emoción elegida no esté enumerada aquí y que desees desmemorizar. Recuerda que esta palabra tiene significado para ti porque es un sentimiento que te resulta familiar. Es un aspecto del yo que quieres cambiar. Te aconsejo que escribas la emoción elegida porque trabajarás con ella en este paso y en los otros pasos posteriores. Ejemplos de emociones de supervivencia: inseguridad, odio, juicios, victimismo, preocupación, culpabilidad, depresión, vergüenza, ansiedad, arrepentimiento, sufrimiento, frustración, miedo, avidez, tristeza, aversión, envidia, ira, resentimiento,
baja autoestima, carencia. ¿Puedo elegir más de una?, te preguntarás. Al principio es importante trabajar con una sola emoción. En cualquier caso, neurológica y químicamente están todas ligadas. Por ejemplo, ¿has advertido alguna vez que cuando estás enojado estás frustrado? Que cuando estás frustrado odias, que cuando odias juzgas, que cuando juzgas tienes envidia, que cuando tienes envidia te sientes inseguro, que cuando te sientes inseguro eres competitivo, que cuando eres competitivo eres egoísta? Todas estas emociones se derivan de las mismas sustancias químicas de supervivencia combinadas que estimulan a su vez estados mentales relacionados con ellas. Por otro lado, con los estados mentales elevados también sucede lo mismo. Cuando eres feliz, amas. Cuando amas, eres libre. Cuando eres libre, estás inspirado. Cuando estás inspirado, eres creativo. Cuando eres creativo, eres innovador y así sucesivamente. Todos estos sentimientos proceden de distintas sustancias químicas que influyen en cómo piensas y actúas. Por ejemplo, si eliges trabajar con una emoción recurrente, como la ira, cuando la desmemorizas también experimentas menos las otras emociones limitadoras. Si te enojas menos, te sentirás menos frustrado y odiarás, juzgarás y envidiarás menos a los demás. La buena noticia es que estás controlando al cuerpo para que no vuelva a manifestarse como si fuera la mente. A medida que cambias uno de estos estados emocionales destructivos, el cuerpo tiende a descontrolarse menos y podrás cambiar muchos otros rasgos de tu personalidad. Observa la sensación que la emoción negativa te produce en el cuerpo. Ahora, cierra los ojos y piensa en cómo te sientes cuando experimentas una emoción en particular. Si puedes observarte cuando la emoción se apodera de ti, fíjate en la sensación que te produce en el cuerpo. Hay distintas sensaciones asociadas a distintas emociones. Advierte todas estas señales físicas. ¿Te sientes sulfurado, irritado, nervioso, débil, acalorado, deprimido, tenso? Observa tu cuerpo con la mente y advierte el área en la que sientes esta emoción. Si no sientes nada en el cuerpo, no te preocupes. Recuerda simplemente lo que quieres cambiar de ti. Lo que estás observando cambia de un momento a otro. Ahora observa el estado de tu cuerpo. ¿Ha cambiado tu respiración? ¿Te sientes impaciente? ¿Te duele el cuerpo? Si es así, si el dolor tuviera una emoción, ¿cuál sería? Advierte lo que te ocurre fisiológicamente en este momento y no intentes huir de ello. Obsérvalo, simplemente. El cúmulo de distintas sensaciones en tu cuerpo se convierte en una emoción cuando le pones un nombre: ira, miedo, tristeza. Sé consciente de todos estos sentimientos y sensaciones físicas que crean la emoción que deseas desmemorizar. Siente esta emoción sin que nada ni nadie te distraiga. No hagas nada, ni intentes hacerla desaparecer. Casi todo lo que has hecho en tu vida ha sido para huir de ella. Has utilizado todo lo del exterior para intentar hacerla desaparecer. Sé consciente de esta emoción en ti y siéntela como energía en tu cuerpo. Esta emoción ha hecho que te apropiaras de todo cuanto conoces de tu entorno para formar una identidad. Debido a este sentimiento, has creado un yo ideal para el mundo en lugar de un yo ideal para ti. Este sentimiento es el que eres realmente. Reconócelo. Es una de las muchas máscaras de tu personalidad que has memorizado. Surgió de una reacción emocional a un episodio de tu vida que acabó creando un estado de ánimo y después un temperamento y al final tu personalidad. Esta emoción se ha convertido en el recuerdo de ti. No tiene nada que ver con tu futuro. Tu apego a ella significa que estás atado al pasado mental y físicamente. Si las emociones son el producto de las experiencias, al sentir esta misma emoción cada día, el cuerpo cree que tu mundo exterior sigue siendo el mismo de siempre. Y si haces que tu cuerpo reviva las mismas circunstancias en tu entorno,
nunca evolucionarás ni cambiarás. Mientras vivas sintiendo esta emoción a diario, solo podrás pensar en el pasado. Define el estado mental asociado a la emoción. A continuación, hazte esta simple pregunta. ¿Cómo pienso cuando me siento así? Supongamos que quieres que la ira deje de ser uno de los rasgos de tu personalidad. Pregúntate, ¿cuál es mi actitud cuando estoy enojado? La respuesta podría ser controladora, u odiosa, o tal vez engreída. Del mismo modo, si deseas superar el miedo que sientes, tendrás que resolver tu estado mental de agobio, ansiedad o desesperanza. El sufrimiento quizá te lleve a sentirte victimizado, deprimido, perezoso, resentido o necesitado. Ahora sé consciente de lo que piensas cuando te sientes así o recuérdalo. ¿Cuál es el estado mental que esta emoción fomenta? Este sentimiento influye en todo lo que haces. Los estados mentales representan una actitud motivada por los sentimientos memorizados anclados subconscientemente en el cuerpo. Una actitud es una serie de pensamientos conectados a un sentimiento o viceversa. Es el ciclo repetitivo de pensar y sentir y pensar. Por esta razón debes definir el hábito neural que tu adicción emocional ha creado. Oportunidad para escribir. Sé consciente de cómo piensas, tu estado mental, cuando estás sintiendo la emoción que deseas cambiar. Elígela de la lista o añade cualquier otra que desees. Tu elección se basará en la emoción negativa que has identificado previamente. Pero es normal sentir uno o más de los estados mentales limitadores relacionados con esta emoción. Escribe uno o dos que tengan que ver contigo, porque trabajarás con ellos en este paso y en los siguientes. Ejemplos de estados mentales limitadores. Competitivo, agobiado, quejicoso, acusador, confundido, carencial, demasiado cerebral, sobrado, tímido, cohibido, introvertido, necesidad de reconocimiento, controlador, engañoso, presuntuoso, catastrofista, apresurado, distraído, autocompasivo, desesperado, poco, demasiado, seguro, vago, deshonesto, necesitado, egocéntrico, susceptible, insensible. La mayoría de tus conductas, decisiones y actos tienen que ver con el sentimiento elegido. Por eso piensas y actúas de manera previsible y rutinaria. En tu vida no puede surgir un futuro nuevo, solo el mismo pasado de siempre. Ya es hora de dejar de distorsionar la realidad y de ver la vida a través del filtro del pasado. Tu tarea es ser consciente de esta actitud emocional, sin hacer nada más que observarla. Acabas de identificar una emoción negativa y el estado mental correspondiente que deseas desmemorizar. Pero recuerda que todavía te quedan más pasos antes de integrarlos en tu meditación diaria. Tercer paso. Admite y declara. Admite. Reconoce tu verdadero yo, aquel diferente al que muestras a los demás. Permitiéndote ser vulnerable, vas más allá del reino de los sentidos y empiezas a entrar en contacto con la conciencia universal que te ha dado la vida. Entablas una relación con esta inteligencia superior diciéndole quién has sido y lo que quieres cambiar de ti y admitiendo lo que has estado ocultando. Admitir quiénes somos en realidad y los errores que hemos cometido y pedir ser aceptados es una de las cosas que más nos cuesta hacer. Piensa en cómo te sentiste de niño cuando tuviste que reconocer un error ante tus padres, un maestro o un amigo. ¿Han cambiado esos sentimientos de culpa, vergüenza y rabia ahora que eres un adulto? Lo más probable es que los sigas sintiendo, aunque con menos fuerza. Lo que nos permite dar el paso 3 es saber que estamos admitiendo nuestros fallos y fracasos ante un poder superior y no ante otro ser humano tan imperfecto como nosotros. Por esta razón, cuando admitimos algo ante nosotros mismos y el poder universal,
No hay castigo, no hay enjuiciamientos, no hay manipulación, no hay abandono emocional, no hay acusaciones, no hay chantaje afectivo, no hay rechazo, no hay desamor, no hay condena, no hay separación, no hay prohibiciones. Todos los actos anteriores proceden del antiguo paradigma de un Dios que ha sido reducido a la imagen y semejanza de un hombre inseguro, completamente ególatra, sumido en los conceptos del bien y del mal, de lo justo y lo injusto, de lo positivo y lo negativo, del éxito y el fracaso, del amor y el odio, del cielo y el infierno, del dolor y el placer, del miedo y más miedo. Pero es necesario revisar este modelo, porque debemos entrar en esta conciencia con una nueva conciencia. Este enigma se puede llamar inteligencia innata, chi, mente divina, espíritu, el cuanto, la fuerza vital, mente infinita, el observador, inteligencia universal, campo cuántico, poder invisible, padre, madre, vida, energía cósmica o poder superior. Las llames como las llames, debes ver esta energía como una fuente ilimitada de poder dentro y alrededor de ti, con el que creas a lo largo de la vida. Es la conciencia de la intención y la energía del amor incondicional. A esta energía le es imposible juzgar, castigar, amenazar o prohibir nada a nadie, porque se lo estaría haciendo a sí misma. No da más que amor, compasión y comprensión. Ya lo sabe todo de ti. Eres tú el que debe esforzarse en conocerla y mantener una relación con ella. Te has observado desde el momento en que fuiste creado. Eres una prolongación suya. Solo espera ilusionada, admirada y paciente. Solo quiere que seas feliz. Y si eres feliz siendo infeliz, también lo acepta. Así es de ilimitado su amor. Este campo invisible que se autoorganiza es sabio, más allá de nuestra comprensión, porque existe a través de una matriz de energía interconectada que se extiende por todas las dimensiones en el espacio y el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Ha estado registrando los pensamientos, los deseos, los sueños, las experiencias, la sabiduría, la evolución y el conocimiento desde la eternidad. Es un campo inmenso, inmaterial, multidimensional de información. Sabe mucho más que tú y que yo. Su energía se puede comparar a muchos niveles de frecuencia y como las ondas de radio, cada frecuencia acarrea información. Como toda vida a nivel molecular, vibra, respira, danza, brilla y está viva. Es completamente receptiva y dúctil a nuestras intenciones. Supongamos que quieres ser feliz en tu vida y se lo pides al universo a diario. Sin embargo, has memorizado el sufrimiento hasta tal estado del ser que te quejas todo el día, culpas a todo el mundo de cómo te sientes, te niegas a ver tus fallos y andas siempre deprimido lamentándote por tu suerte. Aunque declares que solo quieres ser feliz, ¿no ves que estás demostrando ser una víctima? Tu mente va por un lado y tu cuerpo por otro. En un instante piensas de una forma y el resto del día de otra. Por eso, puedes con humildad y sinceridad admitir: ¿quién has estado siendo que has estado ocultando? ¿Y qué quieres cambiar de ti para eliminar el dolor y el sufrimiento innecesarios antes de crear las experiencias deseadas en tu realidad? Despojarte de tu personalidad habitual, admitirla durante un momento y llamar a la puerta del infinito en un estado de dicha y admiración es mucho mejor para cambiar que dejar que tu personalidad se fracture por el persistente curso de tu destino, creado por quien has estado siendo constantemente. Cambiemos en la alegría en lugar de hacerlo en el sufrimiento. Oportunidad para escribir. Cierra los ojos y permanece quieto. Contempla la inmensidad de la mente y dentro de ti y di quién has estado siendo. Entabla una relación con la conciencia superior que te está dando la vida. Sé sincero y habla con ella en tu interior.
Comparte con esta conciencia los detalles de las historias que has ido acarreando. En los últimos pasos te será útil escribir lo que te venga a la cabeza. Ejemplos de lo que podrías admitir ante el poder superior. Oportunidad para escribir. Cierra ahora los ojos y permanece quieto. Contempla la inmensidad de la mente y dentro de ti y di quién has estado siendo. Entabla una relación con la conciencia superior que te está dando la vida. Sé sincero y habla con ella en tu interior. Comparte con esta conciencia los detalles de las historias que has ido acarreando. En los últimos pasos te será útil escribir lo que te venga a la cabeza. Ejemplos de lo que podrías admitir ante el poder superior. Me da miedo enamorarme porque me hace sufrir demasiado. Finjo ser feliz, pero en el fondo estoy sufriendo porque me siento solo. Como no quiero que nadie sepa lo culpable que me siento, miento sobre mí. Miento a los demás para caerles bien y no sentir que nadie me quiere y que no valgo nada. No puedo dejar de compadecerme de mí mismo. Pienso, actúo y me siento así todo el día porque no sé sentirme de otro modo. Como la mayor parte de mi vida me he sentido un fracasado, me desvivo por triunfar. Dedica ahora unos momentos a repasar lo que has escrito y lo que quieres admitir ante este poder. Declara, admite en voz alta la emoción que te limita. En esta parte del proceso de meditación dices en voz alta quién has sido y lo que has estado ocultando de ti. Explicas la verdad sobre ti, dejas atrás el futuro y cierras la brecha entre la persona que aparentas ser y la que eres en realidad. Te desprendes de tu fachada y de los constantes esfuerzos por ser otra persona. Al declarar la verdad sobre ti en voz alta, estás rompiendo los vínculos emocionales, acuerdos, dependencias, apegos, lazos y adicciones con todos estos estímulos exteriores de tu vida. Ninguna persona quiere que los demás sepan quién es realmente. Todos queremos seguir manteniendo nuestra fachada, pero como ya hemos aprendido, intentar conservar esta imagen falsa que damos al mundo consume una enorme cantidad de energía. Este es el punto en que quieres liberar esta energía. Y como las emociones son energía en movimiento, todo cuanto has experimentado o con lo que has interactuado en tu vida está unido a ti por la energía de una emoción. Estás ligado a alguna persona, objeto o lugar por la energía que existe más allá del tiempo y el espacio. Así es como te acuerdas constantemente de quién eres como un ego, con una personalidad, identificándote y vinculándote emocionalmente con todo cuanto hay en tu vida. Por ejemplo, si odias a alguien, ese odio te mantiene ligado emocionalmente a esa persona en particular. Tu vínculo emocional es la energía que mantiene a este individuo en tu vida para que puedas sentir odio y reforzar así un aspecto de tu personalidad. Es decir, usas a esta persona para seguir siendo adicto al odio. Mientras tu cerebro secreta las sustancias químicas procedentes de él y éstas circulan por tu cuerpo, te estás odiando a ti mismo. Al decir la verdad sobre ti en voz alta, te liberas del odio y reduces tu conexión con la persona o el objeto de tu realidad exterior que te recuerda quién has estado siendo. Si has memorizado una emoción como parte de tu personalidad y eres adicto a ella, cuando declaras quién has sido emocionalmente recuperas la energía que gastabas, al liberarla, con los vínculos emocionales que mantenías con todo y con todo, el mundo en tu vida. Al declarar quién has sido, te liberas de tu antiguo yo. Además, al admitir en voz alta tus limitaciones y revelar lo que has estado ocultando, liberas al cuerpo de ser la mente y cierras así el vacío entre quién aparentas ser y quién eres realmente. Cuando expresas en voz alta quién has estado siendo, también liberas la energía almacenada en el cuerpo. Y más tarde, mientras meditas, podrás usar la energía liberada para crear un nuevo yo y una vida nueva. Ten en cuenta que tu cuerpo se resistirá a hacerlo.
Tu ego esconde automáticamente esta emoción porque no quiere que nadie sepa la verdad sobre él. Quiere seguir teniendo el control. El sirviente se ha convertido en el amo. Pero el amo ahora debe hacerle saber al sirviente que ha estado siendo un irresponsable, un inconsciente y un distraído. Por esta razón es lógico que tu cuerpo no quiera cederte el control, porque no se fía de ti. Pero si abres la boca y se lo dices en voz alta, a pesar de su resistencia, se irá sintiendo cada vez mejor y más aliviado y tú empezarás a recuperar el mando. Así es como defines quién eres realmente sin hacer ninguna asociación en tu entorno. Estás rompiendo el vínculo energético con el apego emocional a todos los elementos del mundo exterior. Admitir algo es un acto de reconocimiento interior y declarar algo es reconocerlo exteriormente. ¿Qué es lo que quieres declarar? Ha llegado el momento de unir esta parte del paso 3 con la parte anterior. Recuerda que estás incorporando esta sección para ejecutarla con fluidez. Usando el ejemplo de la ira, puedes decir en voz alta: he sido una persona colérica toda mi vida. Recuerda el objetivo general de lo que quieres declarar. En esta parte, mientras estás sentado con la espalda derecha y los ojos cerrados, abre la boca y di en voz baja la emoción que estás declarando. Ira. Mientras te preparas para hacerlo y lo dices luego en voz baja, seguramente te sentirás incómodo. Hazlo de todos modos. Esta sensación viene de tu cuerpo hablándote. El resultado será que te sentirás inspirado, aliviado y lleno de energía. Haz que este paso sea sencillo, fácil y alegre. No analices demasiado lo que has hecho. Simplemente sé consciente de que la verdad te liberará. Cuarto paso. Entrégate. Entrégate. Abandónate a un poder superior y deja que resuelva tus limitaciones u obstáculos. La entrega es el último paso en el cual estás dejando el hábito de ser el mismo de siempre. A la mayoría de las personas nos cuesta soltarnos o dejar que alguien o algo tenga el control. Tener en cuenta a quién estás entregando, la fuente, la sabiduría infinita, hará que este proceso te resulte mucho más fácil. Einstein decía que ningún problema puede resolverse desde el mismo nivel mental que lo creó. El limitado estado mental de tu personalidad es el que ha estado creando tus limitaciones, y como no has encontrado la solución, ¿por qué no recurrir a una conciencia superior con más recursos que tú para que te ayude a superar esta faceta tuya? Dado que este mar infinito de posibilidades existe en todas las situaciones posibles, le estás pidiendo humildemente que cambie tus limitaciones por un estado que te permita resolver este problema. Como aún no se te ha ocurrido la mejor forma de transformarte y lo que has estado haciendo hasta ahora para resolver los problemas de tu vida no te ha funcionado, es hora de conectar con una fuente mayor de recursos. La conciencia del ego nunca encontrará la solución. Está metida en la energía emocional del dilema y por lo tanto solo piensa, actúa y siente en ese estado. Solo crea más de lo mismo. Tu cambio personal ocurrirá de un modo ilimitado desde la perspectiva de la mente objetiva. Esta te ve desde la óptica de no ser tú. Percibe potencialidades en los que ni siquiera habías caído porque estabas demasiado ocupado, inmerso en el sueño, al responder a la vida de formas previsibles. Pero, si por un lado afirmas abandonarte a la ayuda de la conciencia objetiva, y por otro intentas hacer las cosas a tu manera, te va a ser muy imposible. No podrás cambiar nada en tu vida. La mayoría de las personas coartamos la actividad de esta mente porque volvemos a intentar resolver nuestros problemas, viviendo en el mismo estado mental de antes, llevando el mismo estilo de vida de siempre. Somos un obstáculo para nosotros mismos. En realidad, la mayoría esperamos a que el ego toque fondo hasta el punto de no poder seguir con nuestra vida como siempre. Es entonces cuando solemos entregarnos y recibir ayuda, pero no puedes entregarte e intentar controlar el resultado al mismo tiempo. Para poder entregarte debes renunciar a lo que crees saber con tu limitada mente.
Sobre todo debes renunciar a tus ideas de cómo deberías resolver el problema. Entregarte de verdad es impedir que el ego siga teniendo el control, confiar en un resultado que aún no se te ha ocurrido y del que se ocupará esta inteligencia bondadosa y omnisciente que encontrará la mejor solución para ti. Debes comprender que este poder invisible es real y plenamente consciente de ti, y que puede ocuparse a la perfección de cualquier aspecto de tu personalidad. Cuando lo hagas, te organizará la vida del modo más adecuado para ti. Cuando pides ayuda abandonándote a una mente superior ante la que has admitido y declarado algo, no tendrás que regatear, suplicar, hacer tratos o promesas, comprometerte a medias, manipular, escabullirte, pedir perdón, sentirte culpable o avergonzado, lamentarlo, sufrir por miedo o poner excusas. Además, a esta mente superior no le puedes poner condiciones como deberías, será mejor que. A esta gran esencia ilimitada no puedes decirle cómo tiene que hacer las cosas, ya que de lo contrario volverás a hacerlas a tu manera y entonces dejará de ayudarte para que hagas lo que quieras. Mejor di que se haga tu voluntad. Simplemente entrégate con una actitud sincera, humilde, honesta, segura, clara, apasionada, confiada. Y después apártate de en medio. Entrega con alegría a una mente más espaciosa la emoción de la que quieres deshacerte, sabiendo que ella lo hará por ti. Cuando tu voluntad concuerde con la suya, cuando tu mente concuerde con la suya y cuando el amor que sientes por ti concuerde con el que esta conciencia superior siente por ti, responderá a tu llamada. Las consecuencias indirectas de esta entrega son inspiración, dicha, amor, libertad, maravilla, gratitud, vitalidad. Cuando eres feliz o vives en un estado de felicidad, ya has aceptado el resultado futuro que deseas como realidad. Cuando vives como si tus plegarias ya hubieran sido escuchadas, esta mente superior puede hacer lo mejor para organizar tu vida en una forma nueva e inusual.